Bueno, hoy vamos a hablar del concepto del, eh, del sufrimiento eterno. Eh, este es uno de los temas más complejos y profundos en la tradición judía. Eh, Especialmente cuando se aborda desde los escritos de los profetas Jeremías e Isaías. Estos textos no solo nos brindan una visión del castigo divino, sino que también nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la justicia, la relación entre el ser humano y Dios y las consecuencias eternas de nuestras acciones. Desde una perspectiva rabínica ortodoxa, es esencial comprender que el sufrimiento eterno no es simplemente una retribución punitiva, sino una manifestación de la justicia divina, que tiene implicaciones tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. En Jeremías 20:11, el profeta expresa una profunda confianza en la protección divina. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Este versículo nos muestra a Jeremías enfrentando a sus enemigos con la certeza de que Dios, como un poderoso gigante, está de su lado. La confusión perpetua que menciona Jeremías es más que un simple estado de desorientación temporal. Es una condición de deshonra y vergüenza que es eterna. Una humillación que no se borrará ni se olvidará con el paso del tiempo. Desde una perspectiva judía tradicional, esta confusión perpetua puede interpretarse como un estado de sufrimiento eterno que va más allá del castigo físico. Este estado es una consecuencia de oponerse a la voluntad divina y representa una forma de alienación espiritual en la que el individuo queda apartado de la luz y la verdad de Dios. Es una situación en la que la persona, habiéndose apartado del camino de la justicia, experimenta una vergüenza y deshonra que trasciende esta vida y se extiende en la eternidad. Esta idea resuena con la noción de que nuestras acciones en este mundo tienen repercusión que no se limitan al presente, sino que se proyectan al más allá. Todas nuestras acciones, todas, tanto las buenas como las malas. Eh, Continuando. La frase perpetua confusión también podría interpretarse en términos de la pérdida del propósito y dirección espiritual. En el judaísmo, la conexión con Dios es la fuente de todo sentido y significado en la vida. Hablo de la religión judía. Cuando una persona se aleja de Dios, pierde ese propósito divino y la vida se convierte en un caos sin sentido. Claro, al no haber ley, hay caos. Eh, Hay anarquía, hay caos. Esta confusión perpetua es entonces una metáfora del vacío espiritual y la desesperanza que resultan de vivir en oposición a la voluntad divina. No es solo un castigo, sino una consecuencia natural de la separación de Dios, que es la fuente de toda vida y de todo significado. Por otro lado, en Isaías 66:24 encontramos una descripción aún más aterradora del sufrimiento eterno. Dice así:
y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Fuerte. Este versículo nos presenta una visión de un castigo interminable, donde el sufrimiento no solo es físico, sino también espiritual y moral. El gusano que no muere y el fuego que no se apaga son símbolos de una corrupción interna y un tormento externo que no tienen fin, indicando un estado de sufrimiento eterno reservado para aquellos que se rebelan contra Dios. Realmente el sufrimiento eterno es la extinción. La extinción. O sea, no hay un sufrimiento perpetuo, sino que quien no se pueda salvar será exterminado. O sea, el alma que no se pueda salvar será exterminada. Dentro del judaísmo rabínico, la interpretación de este versículo ha sido objeto de varios debates. Algunos rabinos han visto en estos elementos una representación metafórica del estado del alma después de la muerte. El gusano que no muere podría simbolizar el remordimiento continuo, la autoconciencia del pecado, un tormento más que nada psicológico, que no cesa porque la culpa y la vergüenza persisten eternamente. Hay que entender que es la palabra eternamente. El fuego que no se apaga podría representar el juicio divino, que sigue purificando al alma, un proceso doloroso, pero necesario para aquellos que se han apartado gravemente de los caminos de Dios. Este es un enfoque. El que yo di es otro enfoque. En este enfoque también resalta la idea de que el sufrimiento eterno es una consecuencia natural del estado del alma. En lugar de ser un castigo impuesto externamente, es el resultado de las decisiones y acciones individuales. La rebelión contra Dios, como se describe en Isaías, no solo trae sufrimiento en esta vida, sino que marca al alma con un estado de corrupción y dolor que perdura en la eternidad. Vuelvo a repetir, hay que ver qué se entiende por eternidad. Eterno es hasta que el alma no existe más. Y esto pasa después de 12 meses. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal y la importancia de vivir en conformidad con los mandamientos divinos. Además, la imagen de los cadáveres de Isaías 66:24 resalta la abominación que representan aquellos que se han rebelado contra Dios. No solo sufren en el más allá, sino que su destino se convierte en una advertencia visible para todos. Sus cuerpos, devorados por gusanos y consumidos por el fuego, son un recordatorio gráfico de las consecuencias de vivir en oposición a la voluntad divina. Esta imagen no solo habla del castigo, sino también del impacto moral de sus acciones en la comunidad y en la relación del pueblo con Dios. La idea del sufrimiento eterno también puede ser entendida dentro del contexto del Gehinnom. Este concepto en el judaísmo, que se refiere a un estado temporal de purificación después de la muerte. Para la mayoría de las almas, el Gehinnom es un proceso en el que los pecados son purificados antes de que el alma pueda entrar en el Olam Abba, en el mundo venidero. Sin embargo, para aquellos que han cometido pecados extremadamente graves, como la rebelión abierta contra Dios, este estado de purificación
por más que en algunas religiones se consideran que es interminable, dentro del judaísmo ortodoxo, después de 12 meses, estas almas son extinguidas, se eliminan, se eliminan. No existe como en otras religiones, un mundo inferior, eh, eh, un, un trasmundo donde donde estas almas vagan dentro, vuelvo a repetir, dentro del judaísmo rabínico. Eh, o sea, no existe el infierno. La idea de un gusano que no muere y un fuego que no se apaga en Isaías podría estar relacionado con este concepto. Lo que pasa es que hay mucha gente que toma esta profecía de forma literal, indicando un proceso que nunca se completa, porque la separación del alma de la bondad divina es tan profunda que no puede ser restaurada. Al no poder ser restaurada dentro de lo que nosotros pensamos, se elimina. Si no puede ser restaurada, ¿para qué se va a mantener? ¿Cuál es la función de mantener en un mundo venidero este alma que no puede ser restaurada? Si en un mundo venidero todo va a ser puro. Desde esta perspectiva, el sufrimiento eterno no es simplemente una cuestión de justicia punitiva, sino una advertencia sobre las consecuencias de vivir en oposición a los caminos de Dios. Es una llamada al arrepentimiento, a la teshuvá, que es central de la teología judía. La teshuvá no es solo un acto de arrepentimiento por los pecados cometidos, sino un proceso de transformación interno que reconcilia al individuo con Dios. Isaías y Jeremías nos muestran que el sufrimiento eterno es el resultado de una vida que se ha desviado tan profundamente del camino de la justicia que la oportunidad de Teshuvah se ha perdido. No existe posibilidad de Teshuvah. En el judaísmo la vida es vista como una oportunidad para cumplir con las mitzvot, con los mandamientos, y acercarse a Dios. Cada acción tiene un peso moral y espiritual, y nuestras decisiones tienen repercusiones no solo en esta vida, sino en la vida futura. La confusión perpetua de Jeremías y el gusano que no muere de Isaías son recordatorios poderosos de que nuestras vidas están conectadas con un orden divino que no puede ser ignorado. Cuando nos alejamos de este orden, no solo sufrimos en esta vida, sino que nos arriesgamos a un sufrimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Todo esto eh, que estudia el misticismo no tiene ningún peso y ningún valor si no se aplican como corresponde las mitzvot. Que, que esto es, en definitiva, lo que los rabinos pregonamos. Yo le enseño cómo vivir una vida plena hoy y le enseño cómo estudiar y dónde estudiar para poder tener una vida plena hoy y con esto no va a tener problemas en el futuro. No hay por qué ponerse a suponer qué va a pasar en el futuro si yo tengo una vida plena hoy. Y doy un ejemplo. A mí no me interesa, por ejemplo, si, si hay pena de muerte por un asesino. No me importa. ¿Por qué? Porque yo no soy asesino.
Entonces, ¿qué me importa el castigo? Si el castigo es una pena de muerte, cadena perpetua, a mí no me importa eso. ¿Por qué? Porque yo no soy asesino. ¿O qué me importa cuál es el castigo para para un violador serial o para un... ¿A mí qué me importa cuál es el castigo? Que impongan el castigo que quieran. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida moral, ética, que he aprendido. Entonces, ¿qué va a pasar con el castigo? No me interesa. No me interesa. Lo que sí me interesa es aprender cómo hago yo para tener una vida tal para no tener que ser castigado. Eso es todo. O sea, finalmente estos textos proféticos nos enseñan que la justicia de Dios es perfecta y que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Como rabino ortodoxo es mi deber enfatizar la importancia de vivir una vida conforme a los mandamientos, buscando siempre la teshuvá, el arrepentimiento, el cumplimiento de las mitzvot. No hace falta ser perfecto en el cumplimiento. Ir estudiando y a medida que se va estudiando, se va aprendiendo y aplicar lo que se va aprendiendo. El sufrimiento eterno, tal como lo describe Jeremías e Isaías, no es solo un castigo, sino que es una consecuencia natural de vivir en oposición a la voluntad divina. Venga a mí y yo le voy a explicar cómo se vive de acuerdo a la voluntad divina. Y vaya a otros que les explique místicamente qué puede pasar o no puede pasar en un mundo venidero. Viva esta vida, viva hoy, viva mañana, de acuerdo a lo que marca la ley. Y despreocúpese de lo que místicamente puede pasar en un mundo venidero. Si usted vive bien, de acuerdo a la ley, y no le puede pasar nunca nada malo. Esto es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto profundo y duradero y que la justicia de Dios se manifestará en su plenitud, tanto en esta vida como en la próxima. Ocúpese, ocúpese, ocúpese de hacer teshuvah, de cumplir con las mitzvot, las que les corresponden, tanto como judío como no judío. Esto es una invitación para todos a reflexionar sobre la vida que llevamos y a tomar medidas para asegurarnos de que estamos viviendo en armonía con la voluntad de Dios. Al hacerlo, no solo evitamos el sufrimiento eterno, como dicen los profetas, sino que también nos aseguramos un lugar en el Olam Abba, en el mundo venidero, donde la presencia de Dios ilumina a todos con su bondad y misericordia eterna. En un contexto contemporáneo, la idea de sufrimiento eterno puede parecer difícil de reconciliar con nuestra comprensión moderna de la justicia y la misericordia. Vuelvo a repetir, sufrimiento eterno no es lenetzach netzachim. No. Si un alma es irrecuperable, si es irrecuperable, se elimina. Se elimina. Entonces, lo que sí, ese alma no va a tener posibilidad de entrar al mundo venidero. Así de sencillo. Así de sencillo. Somos todos pequeñas partecitas de un todo. Y esta pequeña partecita que no se pueda recuperar, se elimina. Se elimina. Estos conceptos siguen siendo relevantes hoy en día, donde vivimos en un mundo donde las consecuencias de nuestras acciones son a menudo
inmediatas y son visibles. Pero ojo, que las aplicaciones espirituales pueden no ser evidentes. Jeremías e Isaías nos recuerdan que nuestras decisiones tienen un peso eterno y que el sufrimiento no es solo un castigo físico, sino que es una condición espiritual que refleja nuestra relación para con Dios. En la vida diaria, este sufrimiento eterno puede manifestarse como una sensación de vacío, una alienación, una desesperanza. Estos son síntomas de una vida que se ha desviado del camino de la justicia y la verdad divina. La confusión perpetua de Jeremías y el gusano que no muere de Isaías son, en definitiva, metáforas, pero son poderosas de lo que sucede cuando una persona vive en oposición a los mandamientos de Dios. Sin embargo, la enseñanza judía insiste en que siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad por la Teshuvah. Es mi responsabilidad guiar a las personas en este camino de regreso, ayudarlas a comprender que aunque el sufrimiento eterno es una posibilidad, también lo es la redención eterna. Ahí entro yo. La clave está en el arrepentimiento sincero, en el cumplimiento de las mitzvot, que no tengo problema en enseñarse, en el esfuerzo constante de vivir una vida que refleja la santidad de Dios, que no tengo problema en enseñarse. El judaísmo nos enseña que cada acto de bondad, cada mitzvah cumplida, nos acerca un paso más hacia la redención y nos aleja de este sufrimiento eterno. En resumen, aunque las advertencias de Jeremías e Isaías sobre el sufrimiento eterno nos confrontan con la seriedad de nuestras acciones y las consecuencias espirituales que pueden tener, también nos ofrecen una poderosa lección de esperanza. En el judaísmo siempre existe la oportunidad de redención y transformación a través de la teshuvah, el arrepentimiento sincero. No importa cuán lejos hayamos caído, el camino de regreso a Dios siempre está abierto para aquellos que buscan sinceramente su guía y su misericordia. Como comunidad tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente en este camino, recordando que cada mitzvah, cada acto de bondad y justicia nos acerca un paso más a la redención y nos aleja del sufrimiento eterno. Al vivir en armonía con los mandamientos de Dios, no solo aseguramos nuestra paz y felicidad en esta vida, sino también en el mundo venidero. Que estas enseñanzas nos inspiren a fortalecer nuestra fe, a vivir un propósito en este mundo y a construir una comunidad unida y piadosa, donde cada uno de nosotros pueda encontrar el apoyo necesario para caminar en los caminos de la justicia y de la verdad. En última instancia, la promesa de redención está al alcance de nuestras manos y con la ayuda de Dios podemos superar cualquier desafío y alcanzar la paz que es eterna y también es en su presencia. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento
la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna, a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo, fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos a la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Vaikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, las palabras finales de Moisés nos ofrecen una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos, es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central
de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano lo motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torá no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. Dónde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía. Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.